Así que abra su Biblia, amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, este pasaje de la Escritura. Alabado sea Dios. Capítulo 3, versículo 1. Amados hermanos, vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Éxodo capítulo 3, 1 al 6, amado hermano. Alabado sea Dios para siempre. Cuando lo tenga puede decir un amén, glorificar a Dios, hermanos, si está vivo. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el 6 y el último, y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Debe decir un amén y sentarse para recibir la palabra de Dios. Amados hermanos, vamos a meditar, hermanos, en esta hermosa tarde, hermanos, ya que llegando a la noche, horas tempranas de la noche, en un tema: el fuego de Dios como símbolo de su presencia. Alabado sea Dios. Yo sé que, hermanos, podríamos traer un mensaje, amados hermanos, de acción de gracias. Alabado sea Dios. Pero, hermanos, recibí una notificación, hermanos, una llamada, hermanos, del pastor. Hermanos, y él me dijo que lo que Dios pusiera en mi corazón, eso trajera al pueblo de Dios. Y siendo un segundo aniversario de esta iglesia, yo creo, hermanos, que necesitamos que la presencia de Dios siga con nosotros. Si fue la presencia de Dios que levantó este pueblo, este remanente, amados hermanos, es necesario que, hermanos, pase este segundo aniversario, y si a Dios le place llegar a un tercero, seguir sintiendo la presencia de Dios, seguir sintiendo ese fuego que lo levanta a usted por la mañana a alabar a Dios, que lo levanta a usted por la mañana a glorificar a Dios, que le dice a esa carne que no quiere congregarse: es tiempo de ir a alabar a Dios, es tiempo de ir a gozarse en la casa de Dios. Yo creo que nosotros, hermanos, ya, hermanos, el Espíritu Santo va a hacer, hermanos, a entender más a fondo este tema. Porque a mí se me pueden recortar las palabras, hermanos, pero yo siento que aquí hay algo sobrenatural. Aquí hay algo muy especial, hermanos. Alabado sea Dios. Y como dije, hermanos, el tema es el fuego de Dios como símbolo de su presencia. Al hablar, hermanos, del fuego de Dios, alabado sea Dios, hermanos, en un concepto teológico que simboliza la presencia de Dios y el poder de Dios, hermanos, que a menudo, dice, hermanos, se manifiesta para purificar, guiar y transformar a las personas. Alabado sea Dios. Y aparece, hermanos, en la Biblia, hermanos, en el pasaje que hemos leído, y también, hermanos, en el día del Pentecostés. Alabado sea Dios. Representando la vida y el amor de Dios
y no la destrucción, amados hermanos. Ese es el fuego de Dios como símbolo de su presencia. Ahora, al hablar del fuego de Dios en todo lo que es la Biblia, también, hermanos, entra el fuego de Dios como su juicio divino, como su juicio de justicia. Alabado sea Dios. Desde Génesis, hermanos, habla la Biblia acerca del fuego de Dios hasta la culminación del libro de Apocalipsis. Si usted ve el libro de Génesis, hermanos, aleluya, dice la Escritura en el capítulo, hermanos, 20, alabado sea Dios, de Génesis. Hermanos, habla la Biblia que, hermanos, Dios le dio, hermanos, lo probó a Abraham, hermanos, que fuera al monte Moria a sacrificar a su hijo. Y en cada sacrificio, en un sacrificio debe de haber fuego en el altar, hermano. Alabado sea Dios. Y es por eso que ahí vemos que, aleluya, Isaac le pregunta: Padre, aquí llevamos la leña, aquí llevamos el fuego, mas ¿dónde está el cordero? Pero fuego llevaban, hermano. Ahora, para, hermanos, aleluya, celebrarle un culto al Dios del cielo, al Dios de la gloria, la iglesia tiene que tener fuego para que esa alabanza, esa cause, esa fiesta, sea recibida en el trono de la gracia. Alabado sea Dios. Luego vemos, hermano, en el libro de Malaquías, respecto al fuego de Dios como juicio. Ya vamos a entrar en lo que es en el tema, pero quiero que vea que también Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. En el libro de Malaquías, capítulo 4, dice que aquí viene un día ardiente como un horno, en los cuales dice que los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día los abrazará. No dijo el pastor, aleluya, Luciano Luna, no dice el predicador Elvin Márquez, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, amada iglesia, que nos humillemos y nos postremos delante de Dios con reverencia y andemos con temor y temblor en esta tierra. Señor, hermanos, aleluya. Peligroso, hermanos, ser leña para el invierno. Peligroso suele estar calentando sillas acá, hermanos. Bueno, se arruinó el cuento. Aleluya. Hermanos, y luego vemos ya en el libro de Apocalipsis que yo creo que cuando los pastores o los evangelistas, hermanos, o los predicadores leemos ese texto, no lo leemos, hermanos, con alegría, sino con tristeza. Porque la culminación del juego de Dios como juicio 20:15 de Apocalipsis dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a una piscina de aguas termales. Fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que asegurarnos, amada iglesia del Señor, amado joven, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no en una membresía de una congregación. Alabado sea Dios, hermanos, porque ahí hasta los judas están escritos. Los que traicionan la obra de Dios, los que traicionan a su hermana, los que traicionan a su hermano, aleluya, hasta en la membresía de las congregaciones están los que están traicionando a sus esposas. Ahí están los judas también, pero escritos en el libro de la vida no todos están, hermanos. Por eso le digo, hay que asegurarnos, hermanos, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora vamos a entrar a ese tema precioso, hermanos. Alabado Dios. El fuego de Dios como símbolo de su presencia lo vemos reflejado en este pasaje de la Escritura, en este llamado que Dios le hace a Moisés, amados hermanos. Dice la Biblia que Moisés andaba apacentando las ovejas. Andaba, hermanos, aleluya, apacentando las ovejas de su suegro. Y habiendo llegado, dice, a Horeb, monte de Dios. Habiendo llegado a Horeb, monte de Dios, hermano, yo quiero decirte que en el monte de Dios cosas grandes suceden.
Porque es que en el monte de Dios se presenta lo sobrenatural. En el monte de Dios se presenta algo especial. Hermano, Dios se presentó en el monte Sinaí. Ya vamos a tocar ese pasaje. También Dios hizo presencia allá en el monte de los olivos. Y siempre que alguien, hermano, llega al monte, es transformado, es cambiado, es lleno de la gloria del Señor. ¿No es verdad que fuimos cambiando por esa oración que Jesús hizo en el monte de los olivos? ¿No es verdad que sigue haciendo efecto esa poderosa oración en nuestras vidas, hermanos? Entonces Moisés llega al monte de Dios. Ahora, hermanos, nosotros hemos venido al monte de Dios, a este lugar, esta casa de Dios, porque es que aquí se presenta Dios. Aquí se presenta, aleluya, Dios, hermano, alabado su nombre. Alabado sea Dios. Puedo decir, hermanos, como dijo aquel patriarca, cuán terrible es este lugar. Cuán terrible es este lugar. Yo no sé, hermanos, si usted cuando viene aquí verdaderamente se concentra a lo que viene. Alabado sea Dios. Nosotros hemos venido a este lugar a gozarnos, hermano. Yo no quiero salir de esa puerta así como vine. Usted, hermano, no puede salir de esa puerta así como vino, cansado, agobiado, siendo atacado, amenazado por los problemas, atacado por los demonios. Hermano, usted y yo debemos de salir por esa puerta con otra perspectiva, lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Cristo. Ahí se voy a hacer porque mando a este mundo para la gloria del Señor. Entonces vemos, hermanos, que Moisés llega al monte. Dice que se le apareció el ángel de Jehová, Cristo en teofanía. Y cuando se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza que ardía. Hermanos, en el desierto es normal que una zarza, hermanos, agarre fuego. Porque en el desierto durante el día es caliente, hermanos. En el desierto durante la noche es frío. Y por eso vemos, hermanos, la bondad de Dios para con el pueblo de Israel, hablando de la presencia de Dios. Hermanos, que Dios acompañó a Israel en el desierto durante el día por una columna de nube. Porque era fuerte el calor, la temperatura. En otras palabras, ese pueblo tenía aire acondicionado en el tiempo de calor, durante el día. Pero durante la noche en el desierto es frío, hermanos. Y por la noche a ese pueblo lo acompañaba una columna de fuego. Por eso, hermanos, no podía, hermanos, a Moisés no le cabía de que esa zarza, hermanos, durante el día ardiera y se apagara. Lo más curioso que a Moisés lo movió ir a donde la zarza es que la zarza, hermanos, ardía y ardía y ardía. Así como su corazón arde por congregarse. Amén, hermanos. Así como nuestro corazón arde cuando nos abren las escrituras. Porque dice la Biblia que cuando aquellos dos discípulos, Cleofas y el otro discípulo, iban camino de Emaús, dice que se les apareció, hermanos, un personaje. Y este personaje era Jesucristo. Y dice la Biblia, hermanos, que estos dos iban tristes, iban hablando de lo que había pasado en Jerusalén. Y Jesús se les aparece en medio de ellos y les dice: ¿qué pláticas tienen ustedes? Aleluya. Y le dice uno de ellos: ¿acaso no sabes tú las cosas que han sucedido en Jerusalén? Alabado sea Dios de uno que era varón, poderoso en palabra, profeta y poderoso
hizo el milagro y que fue crucificado. Nuestros líderes lo crucificaron y él dijo que iba a resucitar. Y ha pasado el tercer día. Y aunque unas mujeres le decían ellos a Jesús, hermano, estaban hablando con Jesús, con él resucitado. Y dice, hermano, que ellos, acaso, y aunque ha pasado el tercer día ya, aunque unas mujeres nos han dicho que él ha resucitado, dice, pero ellos iban tristes. Pero Jesús, hermano, les comenzó a hablar las escrituras, hermanos, desde Juan, alabado sea Dios, y comenzó a decirles, a hablar las escrituras. Y dice, hermanos, la Biblia que mientras Jesús les abría las escrituras, hermanos, alabado sea Dios, llegaron a una casa y Jesús partió el pan y dio gracias, y ahí Jesús se desapareció. Se desapareció. Y ellos quedaron, hermanos, ahí, alabado sea Dios, y diciéndose unos a otros, no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, alabado sea Dios. Eso hace, hermano, el fuego de Dios en la vida de un creyente que tiene la presencia de Dios. Tiene deseo por escuchar palabra de Dios. Tiene deseo por leer la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Es algo que arde dentro de nosotros. Entonces Moisés curiosamente se acercó a esa zarza que ardía, pero no se consumía. Alabado sea Dios. Entonces Moisés, cuando se acerca, Dios lo llama desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde ahora estás, tierra santa es. Alabado sea Dios para siempre. Moisés le dijo, quita tu calzado, alabado sea Dios. Quita lo que traes de Egipto. Quita lo que traes del pasado. Quita lo que arrastra de tu pasado. Es verdad que tú mataste por defender a uno de tus hermanos hebreos, pero aquí que yo te hago un llamado especial. Olvida tu pasado. Olvida lo del mundo. Amado hermano y hermana, enfocémonos en la gloria. Porque la persona que para la sola que será mayor que la primera. Alabado sea Dios, que hay algo especial, hermano. Que hay algo especial en esta tarde. Sienta la gloria de Dios. Sienta el poder de Dios. Aquí está la Shekinah de Jehová. Quita tu calzado. Alabado sea Dios. Hermanos, y esto, porque es que, hermanos, ahí se había presentado el Dios de sus padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, y nuestro Dios, ¿cuántos sabemos que Dios es santo? Al Dios que usted y yo servimos es un Dios santo, hermano, digno de reverencia, de temor y temblor, no de miedo, sino de temor, de reverencia, de respeto. Alabado sea Dios. Entonces, amados hermanos, luego este mismo vemos de que Dios, hermanos, ya habiendo llamado a Moisés y lo saca de la tierra de Egipto, vemos otra manifestación, hermanos, del fuego de Dios como símbolo de su presencia, amados hermanos, allá en el monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés, santifícame al pueblo. Santifícame al pueblo hoy y mañana, porque yo vengo en una nube espesa a ti y voy a hablar contigo y lo voy a hacer para que te crean para siempre. Porque esa gente es incrédula. Eso les hizo decir Dios a Moisés. Esa gente no ha creído, porque ustedes a mí, dile que yo lo saqué como alas de águilas de Egipto. Yo lo saqué con brazos fuertes y mal extendidos y no siguen creyendo todavía. Entonces yo me voy a presentar a ti, le dijo Dios a Moisés, en una nube espesa, y hablaré contigo para que te crean. Pero santifícame al pueblo. Hoy y mañana, laven sus vestidos. Laven sus vestidos.
límpiense, purifíquense, alabado sea Dios. Hermanos, porque además de que el fuego nos purifica, usted y yo debemos de guardarnos, habiendo sido ya purificados por el fuego de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 19 de este mismo libro, de que Moisés mandó, refirió las palabras al pueblo que, hermanos, se santificaran y que no tocaran mujer, hermano. Alabado sea, y lavaron sus ropas, y cuando llegó el tercer día en la mañana, Dios comenzó a descender en el monte, hermanos. Dice la Biblia que habían relámpagos y truenos y voces, alabado sea Dios. Aquel monte comenzó a temblar, aquel monte se estremecía. ¿Por qué? Porque Dios había descendido en fuego. Dios había descendido en fuego, amados hermanos. Aleluya. Y Dios le dijo a Moisés: voy a señalar límites. Porque cuando Dios comenzó, hermanos, a descender, hermano, Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios. Dios sacó al pueblo para recibir a Dios del campamento. Y Dios le dijo: voy a poner límites, que no vayan a traspasar los límites. Que el hombre, o sea hombre o animal, que se acerque al monte, que no lo toque. Que no lo toque, porque será traspasado o asaeteado. Amén. Aleluya. ¿Se da cuenta el Dios que nosotros servimos? No es el mismo crucifijo que andaba cargando usted en la iglesia católica. No es el mismo Cristo negro de Esquifula. El Dios que usted y yo servimos es un Dios todopoderoso. Los ídolos de las naciones, dice el salmista, son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no oyen. Pero el Dios de la iglesia, el Dios suyo, el Dios mío, Él tiene ojos y no ve todo, Él tiene manos y te pone la mano, Él te espalda y te dice: hijo mío, sigue adelante. Porque, hermanos, la mano de Dios hace proeza. Donde júbilo y de salvación y de sanidad hay la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová hace maravilla. La diestra de Jehová es sublime. Hermano, nuestro Dios es grande. Y ha prometido que su presencia, hermanos, como fuego, acompañará a la iglesia. Ahora, hermanos, descendió el fuego de Dios en ese monte. Y es ahí donde el salmista David, amados hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un salmo tan especial. El Salmo 114. Aleluya. David no estuvo cuando el mar, al ver la gloria y la presencia de Dios, se echó para atrás. Ese mar rojo. David no estaba ahí con Moisés. David no estaba ahí cuando Moisés levantó la vara y ese mar, hermanos, se dividió en dos. David no estaba cuando ese monte se estremecía, amados hermanos. Pero David en el Espíritu recibe ese salmo tan hermoso que dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá dice que vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar dice que lo vio y que pasó y huyó. Dice que el Jordán se volvió atrás. Los montes, dice que aquellos montes, hermanos, saltaban como carneros y los collados como corderitos. Aleluya, hermanos. Si el monte saltaba, si el monte se estremecía, sintiendo a Dios, porque usted y yo, que solo quiera, porque usted y yo todos sentir a Dios y hacer algo para la gloria de Dios. Dijo el profeta Isaías: toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es usted, hermano? Somos polvo. Así que no se hagan muy orgullositos. Aleluya. No
al hombre el polvo de la tierra. Y solo dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Lo único que este puñado de tierra que está aquí en este altar, ese puñado de tierra que toca ese instrumento, ese puñado de tierra que está ahí sentado, Dios ha depositado un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea Dios y no de los hombres. Por eso se quiere la gloria de Dios, porque no lo ha conocido, hermano, aleluya, en la debilidad. Dios se manifiesta en lo más insignificante. Imagínense, ¿quién podría pensar para qué va a servir esta zarza seca? El dicho Moisés. Pero esa zarza seca Dios lo ocupó para hablarle a un hombre que iba a ser un hombre de Dios. Alabado sea Dios. Dios está ocupando esta iglesia para hablarle a los más hombres de eminencia de este país, a través de las redes sociales, a través de un estado de WhatsApp, a través de una palabra que salga de este lugar. Alabado sea Dios. Amados hermanos, y luego vemos, hermanos, que Dios establece también en los sacrificios. Ahí va el fuego de Dios, hermanos. En el capítulo 6, hermanos, de Levítico, versículo 13, vemos, hermanos, que Dios le dice al sacerdote Aarón: el fuego arderá continuamente. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Pero en el contexto, un versículo anterior de ese, hermanos, vemos de que, hermano, Dios a través de Moisés le dice al sacerdote de que todas las mañanas tenía que ponerle leña al fuego, para que el fuego en el altar consumiera las grosuras, consumiera el holocausto. El altar, le dijo Dios, arderá continuamente, no se tiene que apagar. Alabado sea Dios para siempre, hermanos. Era una orden, era un mandamiento para el pueblo. Ahora, ¿qué puede simbolizar ese fuego, hermanos? Literal para este pueblo, para en esos días, ahora para nuestra vida. Amados hermanos, para ir entrando en lo que es ya, relacionándolo a nuestra vida espiritual, a la iglesia de Jesucristo. Usted sabe, hermanos, que Dios levantó a un hombre en el desierto llamado Juan el Bautista. Y habló de uno que iba a venir después de él y que era más poderoso que él. Yo lo bautizo en agua, decía Juan. Aleluya. El fuego de Dios como símbolo de su presencia, alabado su nombre. Yo le voy a mencionar por qué, hermano. Menciono que en el altar tenía que haber fuego, porque cada uno de nosotros somos un altar para Dios. Cada uno de nosotros somos un altar. ¿Y cuál es la ofrenda que tiene que ser quemada? Su adoración, su alabanza, hermano, su agradecimiento a Dios. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que Juan le dijo: tras de mí viene uno, y que él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo, oiga bien, hermanos, en Espíritu Santo y fuego. Y es que Juan, hermanos, el Bautista ya había sentido un poco de ese fuego, siendo un bebé todavía dentro del vientre de su madre. Que bendiga, hermanos, a los niños que nacen en hogares cristianos. Esos niños ya están palpando la gloria y el poder de Dios que sienten. Cuando usted, hermano, está embarazada y usted viene a la casa de Dios y usted siente el fuego de Dios, desde ahí Dios está marcando a ese pequeño. Dios está marcando a esa vida. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que cuando, hermanos, Elizabeth, aleluya, estaba en una montaña, María estaba en una montaña, Elizabeth subió a saludar a María. Y cuando esta mujer llamada Elizabeth
Elizabeth, que estaba embarazada, hermano, de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Y María de Jesús. Amén. Aleluya. Dice que María llegó y saludó Amén. a Elizabeth. Santo Dios. Aleluya. Y cuando esta mujer escuchó la salutación, dice que la criatura saltó, hermano, en el vientre de Elizabeth. Ahí saltó Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sintió ese fuego con el cual iba a venir bautizando el Mesías venidero, Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Por eso Juan el Bautista, con testimonio, estaba hablando: Él le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Porque a mí ya me bautizó, Gloria a Dios. dijo Juan el Bautista, hermano. Me imagino que Juan ya había sentido ese toque, hermanos. Alabado Aunque sea Juan el Bautista no hizo ni un milagro, pero fue un hombre que Dios lo llamó y lo respaldó Amén. para encarar a los reyes, Amén. para hablarle a los soldados, hermanos, a hombres que no cualquiera les podía hablar. Amén. Y por eso es que los soldados, incluso Herodes, temía apedrear a Juan el Bautista, Bendito Dios. porque ellos sabían que el pueblo decía: este es profeta de Jehová. Entonces Jesús, hermano, era el que iba a venir bautizando con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Dios. Jesús comenzó a hablar de esa promesa, amados hermanos. Jesús comenzó a hablar, hermanos, de esa promesa que habría de venir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 39, Jesús ahí habla de los ríos de agua viva, también como símbolo de su presencia. Amén. Pero que el Espíritu Santo iba a descender como fuego, hermanos. Amén. Y esto dijo Jesús. Él dijo el apóstol Juan, el que habría de venir, porque aún no había recibido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿cuándo entonces, hermanos, Jesús es glorificado? Cuando Él muere en la cruz y dijo: consumado es. Amén. Jesús. Porque no se puede recibir el fuego, el poder del Espíritu Santo, sin antes arreglar la condición pecaminosa del hombre. Santo Dios. No se puede recibir la unción del Espíritu sin antes dejar o enterrar, sepultar el viejo hombre, la vieja mujer. Amén. Ese Aleluya. viejito pleitito, esa viejita novelera, esa viejita muchinchera, esa viejita que le gustan los bailes todavía, alabado sea Dios. Esa gente que le gusta, hermanos, el maquillaje todavía, aleluya. Alabado sea Dios, hermano, para siempre. Tenemos que llenarnos del poder de Dios. Y vemos, hermanos, que en el día del Pentecostés, cuando Jesús es glorificado, habiendo muerto y resucitado, Él asciende a los cielos. Pero Jesús le da una promesa a los discípulos y le dijo: no se vayan de Jerusalén Santo Dios. hasta que sean investidos por el poder de los altos. Amén. Hermanos, y dice la palabra de Dios que, hermanos, estaban como 120 en el aposento alto. Amén. Y de repente, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y si usted y yo estamos unánimes aquí, algo poderoso va a suceder. Porque podemos estar juntos, hermanos. Pero yo puedo estar junto con mi hermano y no le hablo. Yo puedo estar junto y puedo estar hablando hasta lenguas, pero no amo a mi hermano. Fuego extraño. Ese fuego extraño. Ese fuego extraño, dije, hermanos. Amén, hermanos. Entonces estos 120 estaban juntos y también unánimes. Y saben que en la unidad hay promesas de Dios. Y el salmista David lo profetizó años atrás cuando dijo: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos peleando.
Habitar los hermanos en pleito, en buchiche. No. Habitar los hermanos juntos en armonía. Alabado sea Dios. Es verdad que cuando la iglesia se une para, hermano, hacer la obra de Dios, mire, la iglesia hace cosas grandes, hermano. Imagínense de 2 o 3 que empiecen en una congregación ya, hermanos, en años ya hay 100. En años ya hay 120, ya hay 40, ya hay, hermanos, ya hay hasta iglesias, hermanos, que han salido de esa obra que Dios ha levantado. Pero necesitamos que el fuego de Dios sea, hermanos, en nuestra vida, en la iglesia, alabado sea Dios. Y dice el salmista que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de su vestidura. El óleo era la unción que era derramado sobre los sacerdotes, sobre los profetas, sobre los jueces, que eran ungidos para hacer una obra, una hazaña específica de parte de Dios. Entonces, de ese óleo, de ese aceite, de esa unción, era la que Jesús les había hablado a los discípulos. Y es la que, hermanos, se derrama en el día del Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes juntos y de repente, amada iglesia, no podemos cabecear estando en el culto, porque de repente puede caer el poder de Dios. No podemos estar chateando en medio del culto. Guárdese el teléfono si usted está chateando. O guarde y bote el chicle, usted está marcando chicle también. Porque de repente va a caer el poder de Dios. Así como cayó en el día del Pentecostés. Dice que de repente, hermanos, aleluya, hubo un estruendo, lo que hubo en el monte Sinaí, estaba a punto. Dice que hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Como de un viento recio que soplaba. Dice el cual llenó a todos los que estaban sentados. Llenó a todos los que estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego. Lenguas repartidas como de fuego, amado hermano. Por eso, a partir de ahí, hermanos, la oración que los apóstoles elevaban, la alabanza que Pablo y Silas, a partir de esa unción, de ese fuego que cayó, que ellos elevaban, hermanos, aleluya, como había fuego, había, hermanos, aleluya, ese fuego en el altar que era, ellos eran un altar para Dios. Por eso es que Dios aceptaba esa alabanza. Porque a partir de ahí ya no se podía apagar ese fuego a menos que pecaran. Alabado sea Dios. A menos que pecaran, amados hermanos, ese fuego se apagaba. Hablando del Espíritu Santo. ¿Y por qué le hablé de ese Levítico 6:13? El fuego no se apagará, sino que arderán continuamente en el altar. Usted y yo somos un altar, hermano. Y en el altar tenemos que cuidarlo, tenemos que consagrarlo, si queremos que Dios reciba la alabanza. Porque en este mundo hay mucha gente que canta, pero poca gente adora. Gente que canta, hermanos, le canta a las mujeres, le canta al caballo, le canta a las puertas, a los caminos, a los objetos, a los problemas de la vida, amados hermanos. Pero hay gente que canta solo por cantar, pero usted y yo no cantamos, hermanos. Usted y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque usted y yo somos un altar para Dios. Habita el fuego de la presencia de Dios. Porque cree que hubo un deseo irresistible en Pablo y Silas, estando sus espaldas chorreando sangre, estando en el calabozo de más adentro.
oyendo a ratas allá adentro, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué cree usted que había un deseo irresistible de alabar a Dios? Gloria a Dios. Porque había fuego, había un fuego que ardía en sus vidas. Hoy la iglesia en pleno siglo XXI tiene que decirle el pastor o el hermano que está presidiendo y quien vive. Gloria a Dios. Usted no sabe quién es el que vive. A menos que ande muerto. Y a su nombre dice. Y el pueblo tiene que decir gloria. ¿Y sabe qué, hermanos pastores? Esa es una alabanza mecánica que Dios no la recibe. Amén. Tiene que salir de nosotros. Porque, hermanos, por eso le digo que en Pablo y Silas, porque quiero entrar en eso, que la iglesia del pleno siglo XXI, hermanos, aleluya, no hay ese deseo irresistible por alabar a Dios. Y ve la condición de Pablo y Silas, sus espaldas chorreando sangre, y usted aquí con aire acondicionado, saco con una corbata, bien peinado, bien olorado, aleluya, y estrenando ropa, y no quiere alabar a Dios, no quiere abrir su boca. Siente Dios, pide a Dios, en cuya presencia estoy, que esta obra sigue, Dios la va a prosperar, Dios la va a llenar, Dios va a abrir otras obras, otros lugares, para su gloria, para su obra, para su alabanza. Pablo y Silas, yo pienso en Pablo y Silas, hermano. Qué deseo de alabar a Dios. Y usted y yo, ¿cuál es el deseo que tenemos? Irnos para la casa ya. El deseo que tengo que ser predicador se siente ya. Gloria a Jesús. Ese tipo de creyente, hermanos, necesita en esta noche, que aquí está Dios, recibir ese fuego de Dios, recibir esa llama, esa pasión, hermanos, que arderá en ti, aleluya, para adorar a Dios, sin que el pastor te diga, arderá en ti. Cuando el pastor diga ayuno, no es que uno va a venir al culto, va a venir a ayunar. Cuando diga el pastor ayuno, la iglesia se hará presente porque quiere mantener el altar encendido. El problema es que malinterpretamos cuando el pastor dice, hermanos, vamos a ayuno. Uno es el que viene. Gloria a Dios. No es verdad, pastores, que la iglesia ya hoy ya no le gusta. Ya no quieren sacrificar esa chuleta, hermano. Y esa chuleta hay que meterla en el asador, así como el pedazo de churrasco de carne que se comió, hermano, por la mañana, o se la comió ayer en el fin de semana. Esa carne hay que meterla en el asador de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque incluso evangelistas, pastores, hoy están desmayando. Porque no hay fuego. Alabado sea Dios. Porque sienten que, aleluya, hermanos, no los apoya quizás el concilio, no los apoyan otros hermanos. Pero si a usted Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. El llamado de cada pastor y evangelista es hablar la palabra como el patrita. Porque hubo un hombre en la escritura que ya no quería hablar más de Dios. Ni se quería acordar más de su nombre. Y este hombre decía allá en el secreto, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día le dice este varón a Dios, he sido escarnecido, muchos se burlan de mí, mis compatriotas se burlan de mí, porque cuantas veces doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la profecía que Dios le puso en la boca de Jeremías era, hermanos, para destruir, para derribar y para también, pero también para
contigo, pero era para Dios limpiar, purificar y luego hacer cosas nuevas, luego hacer cosas grandes, luego plantar una nueva vida. Porque Dios, para sembrar una semilla buena en nuestros corazones, tiene que arrancar, hermanos. Tiene que quitar el montarral que usted ha dejado crecer para Dios sembrar algo. Entonces ese era el mensaje de este hombre llamado Jeremías. Y este hombre se desanimó. Este hombre dijo: Señor, yo ya no me acuerdo más de ti, ya no quiero hablar de ti. Aleluya. Pero dice Jeremías, estando a solas con Dios, estando a solas ahí, pastor, ministro, evangelista, no te quieran por hablar la sana doctrina, no importa. No obstante, dijo Jeremías, había dentro de mí un fuego santo. Ay, santo Dios amado, había un fuego dentro de mí. Traté de resistirlo. Ay, ese fuego estaba en mi hueso, pero traté de resistirlo y no pude. ¿Por qué? Si le preguntáramos a Jeremías ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te podías quedar frustrado si nadie recibía tu mensaje? Si le pudiéramos preguntar, Jeremías nos diría: porque es que ese fuego no solo lo sentía en los huesos para levantarme, ayunar, a recibir el mensaje de Dios y hablarle al pueblo lo que Dios quiere. No solo lo sentía en mi piel, en mi hueso, también lo sentía en el alma. La verdad que ha tocado que llorar muchas veces. Cuando nos desprecian por predicar la sana doctrina. Vamos a hacer así, ¿ve? Así y así, señalados, criticados. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermanos, es necesario, alabado Dios, ese fuego. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Para poder seguir, hermanos, triunfando en el camino del Señor. Alabado sea Dios. ¿Por qué es tan importante el fuego de Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el fuego de Dios nos protege de todo mal. Dice la Biblia, hermanos, para ir culminando, dice la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Este mismo hombre que había recibido y se había encontrado con el dueño de esta obra, de esta iglesia que está aquí ahora. Cualquier brujo, cualquier satanista que se meta con la iglesia de Dios se tendrá que ver con el de arriba. Amén, hermanos. Dice la Biblia que este hombre, hermanos, llamado Pablo, que antes era Saulo de Tarso, un perseguidor, llegó, hermanos, ya se había convertido en un misionero. Y este hombre ya había experimentado el fuego de Dios en su vida y no se podía quedar, hermanos, habiendo sido apedreado muchas veces, habiendo sido, hermanos, azotado con vara muchas veces. Pero como el fuego de Dios a él lo movía a hacer la obra de Dios. Cuando llega a la isla de Malta, Pablo, el apóstol, dice que llegaron a esa isla y las personas, ahí los ciudadanos de esa isla, los recibieron no con poca humanidad. Y dice que habiendo encendido fuego, oiga, hermanos, habiendo encendido fuego literal, pero estamos hablando del fuego espiritual, ¿no? Habiendo encendido fuego, dice la Biblia, hermanos, que Pablo tenía frío. Entonces Pablo, hermano, fue a buscar otras ramas secas para encender más el fuego. Y esas ramas secas, en medio de esas ramas secas, iba una víbora. Y dice que cuando esas ramas secas llegaron al fuego,
esa víbora saltó a las manos de Pablo y lo mordió. Y lo mordió. Hermanos, ¿y qué pasó? Dice la Biblia que Pablo sacudió la víbora en el fuego. Y la sacudió, amados hermanos, porque él andaba otro fuego dentro de él. Él andaba otro fuego más fuerte que el fuego literal que había ahí, alabado sea Dios. ¿Qué quiere decir con eso? El fuego de Dios nos protege del mal, nos protegerá de la serpiente, nos protegerá de la crítica, nos protegerá de la murmura. ¿Sabe algo? Pero esa gente que estaba alrededor de Pablo, el apóstol, esperaban que se hinchara. La picada de esta serpiente es mortal. Eso era para que Pablo cayera botando espumaraje ahí, hermano. Y que a raíz de esto también se cumple una señal que Jesús habló: tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Y esta señal se cumple, hermano, en una forma de que nosotros andemos como en las aldeas allá en Guatemala o en las ciudades, en aquellos charrales, como decimos nosotros los salvadoreños. Y allá ven, de esos lugares de montaña vengo yo también. Y que andando predicando se nos puede prender una víbora y solo la sacudimos y no pasa nada. Pero esta señal no se puede cumplir en una persona que agarre una serpiente y esté grabando un video y quiera, hermano, hacer que esa señal se cumpla a la fuerza o a la manera de él. No se puede. Pero en esta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo se le prendió esa víbora y la sacudió, porque esa víbora no soportó el fuego de Dios que andaba en sus manos, el fuego de Dios que andaba en su vida. Alabado sea Dios. Cuando lleguen críticas, murmuras, hermanos, que sabe algo, que hay palabras que dice la Biblia, hermanos, que son como espadas que pueden traspasar tu vida. Una palabra, hermano, maldicha puede hacer que un miembro se descarrile y se vaya al mundo. Alabado sea Dios para siempre. Porque esto era lo que esperaban ver estas personas, diciendo: bueno, y este Pablo ya se hubiera hinchado, vea, la justicia lo persigue. Pero no pasó eso. No pasó eso, porque Pablo andaba, como le digo, el fuego de Dios. Ahora, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que hay palabras que dice la Biblia, hermanos, que se convierten, según Isaías, se convierten en armas mortales del enemigo, en armas forjadas. Porque dice el profeta Isaías que ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que condenarás, que se toda lengua que se levante en juicio. Alabado sea Dios. Hay satanistas, hermanos, que ya llegamos casi al mes de octubre. Hay satanistas, hay grupos que el Señor reprenda al diablo en esta hora. Hacen rituales en sus pentagramas y ponen, hermanos, sobre ese pentagrama una marqueta de hielo para que la iglesia del pastor Luciano Luna se enfríe, para que la iglesia del pastor fulano de tal se enfríe. ¿Por qué entonces cree que necesitamos tanto el fuego de Dios? Entonces es ahí donde una iglesia, el ángel que está como atalaya, como centinela, viendo, hermano, por donde el enemigo quiere entrar, no va a permitir esa marqueta de hielo, no va a permitir que ese hermano del país está deseando que lo quiera ahora Dios, no va a permitir que ese hermano se enfríe, sino que le van a dar no va a permitir que su iglesia, su congregación se enfríe, se hele, se apague el gozo de la salvación. ¿Sabe esto? Que en muchas congregaciones esos rituales tienen, hermanos, cierto cumplimiento. ¿Por qué? Porque el ángel se durmió. El primero que se durmió fue el ángel. Y esto pasó en la iglesia, hermanos,
de Éfeso allá en Asia Menor. Tengo contra ti que has dejado tu primera amor. Se enfrió el amor por Dios. Se enfrió el amor por las almas. Se enfrió el amor, hermano, por la búsqueda, la pasión. Ya no ardía ese altar por adorar a Dios, por orar, por buscar más de la presencia de Dios. Necesitamos o no el fuego de Dios. Necesitamos o no la gloria. Porque que sea mayor que la primera. Alabado sea el Señor. En esta noche, amados hermanos, hasta acá voy a llegar con el mensaje. Si hay alguien en medio de nosotros, si hay amigos, amigas, o hermanos que necesiten sentir ese fuego, o ser bautizados con el fuego, con el poder del Espíritu Santo, puede pasar aquí adelante si quiere, o levantar su mano ahí donde está. El Señor lo está llamando a no vivir más en una religión, sino a tener una relación con Jesucristo. En esta noche, ¿dónde están los amigos que nos honran con su presencia? Dios quiere llenar tu vida, amigo, amiga. Dios quiere llenarte de ese gozo, de ese fuego del Espíritu Santo y sentir la alegría que sentimos nosotros en este lugar. Hay un hermano para la gloria del Señor, hermanos. Para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Hay alguien más en esta noche. Hay alguien más que quiera sentir ese fuego, esa llama que un día se apagó. Que un día, hermanos, se apagó. Hay alguien. Hay alguien más. Hay algún joven. Una doncella. Si no lo hay, yo quiero hacer esta oración bien especial por Sonia. Dios bendiga a nuestra hermana Sonia, que viene, hermanos, para arreglar cuentas con Dios. Viene a reconciliarse. Viene a restaurar ese altar que un día estuvo encendido, pero que ahora se volverá a encender. Santo. Alabado sea Dios. Volverá la gloria. Volverá el poder de Dios a tu vida. Se abre el corazón y abre el corazón al Señor. Quiero que levantes tu mano derecha y repitas estas palabras. Señor Jesús, me reconcilio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reconozco que te he fallado y cual hijo pródigo vuelvo a la casa de mi Padre, donde un día gocé de tu presencia, pero que ahora vuelvo a tu casa, Jesús. Recíbeme como a tu hija. En el nombre de Jesús, vuélveme a llenar de ese fuego, de ese poder, de arriba, de lo alto, del Padre de la luz. Ahora